La semana pasada José trajo una enseñanza y me gustó mucho el título de la enseñanza que él trajo, que es sobre qué estás construyendo. Creo que es una buena pregunta que nos tenemos que hacer, es sobre qué estamos construyendo. Sobre qué estás construyendo tu matrimonio, sobre qué estás construyendo tus finanzas, sobre qué estás construyendo tu familia, sobre qué estás construyendo tu vida. Porque la realidad es que de una u otra manera todos estamos construyendo. Yo quiero que tú tengas eso bien claro. Y es de que todos estamos construyendo. Tú estás en este momento construyendo algo. Y sin importar la etapa de tu vida, sin importar la edad que tengas, sin importar muchos factores diferentes en tu vida, todos de una u otra manera estamos construyendo. De pronto, si eres una persona joven, ¿sabes? Estás en el colegio, estás empezando a construir tu vida profesional y estás tomando decisiones y estás construyendo en base a eso. ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué universidad voy a ir? Si de pronto estás en la universidad, ¿qué pasantía debo hacer? ¿Qué trabajo debo tomar? Si eres un hombre de negocios, de pronto ahorita estás diciendo, bueno, ¿qué decisiones en mis negocios debo tomar? En tu matrimonio estás construyendo. De pronto llevas 30, 40 años de casado, tus hijos ya se fueron de la casa y estás en otra etapa. Pero todos estamos, absolutamente todos, construyendo algo. Si de pronto ya tienes nietos y entonces estás construyendo un legado para tus nietos, para tus futuras generaciones. Pero sin importar en qué etapa estés tú, lo más importante y lo número uno es que tenemos que construir sobre una roca sólida. Quiero que diga conmigo, una roca sólida. Porque la palabra de Dios dice que todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. No es simplemente oír la enseñanza, no es simplemente venir el domingo, oír una prédica, no es simplemente ir al grupo de vida y oír una enseñanza, no es simplemente entre semana abrir la Biblia, leer un versículo, pero es ponerla en práctica. ¿Cuántos de nosotros oímos mucho, pero ponemos poco en práctica? Entonces se tienen que dar estas dos cosas. Tengo que oír la palabra y tengo que ponerla en práctica. Una de las cosas que me gusta mucho que habló José, y la palabra lo define así, es que define sabiduría como la persona que construye sobre la roca sólida. Esa es una persona sabia. La persona, entonces podemos sacar la conclusión que la persona sabia es aquella que oye la enseñanza y la aplica, y por lo tanto como resultado está construyendo su vida sobre una roca sólida. Y por el contrario, las personas que oyen la enseñanza o de pronto no la oyen y no la ponen en práctica, es decir, no hacen lo que la palabra de Dios dice, son personas necias. Yo creo que ninguno de nosotros quiere ser necio, ¿cierto? Queremos todos ser sabios. Y la palabra define necedad como la persona que construye sobre la arena. Que construye sobre la arena. Ustedes pueden ir a Mateo capítulo 7 y ver un poco más acerca de lo que dice la palabra. Ese texto es muy bonito porque habla de que nosotros estamos construyendo nuestra vida y en dónde debemos construir nuestra vida. Una de las cosas que dice el texto es que dice cuando lleguen las lluvias. Nunca dice, bueno, de pronto a ti te va a tocar una lluvia, de pronto te toca un viento, de pronto te toca una tormenta. No, dice que cuando lleguen. En otras palabras está diciendo, van a llegar. Sin importar la etapa de tu vida, sin importar quién seas, en tu vida va a haber lluvias, va a haber viento y va a haber tormenta y va a haber inundación. Lo que marca una gran diferencia para nosotros como hijos de Dios es en dónde está tu vida construida en el momento que llegue esa tormenta y que llegue ese viento y llegue esa inundación. Y el gran problema que tenemos muchos de nosotros es que aparentemente pareciera que las cosas están bien. Yo a veces veo fotos en Instagram y tú ves a la familia contenta, los ves de vacaciones, todo el mundo bien, hay salud, hay trabajo, todo aparentemente está en orden y está bien. Y estamos como contentos, ¿no? Llegamos a tener esta falsa creencia de que estamos sobre la roca, de que la casa está sólida, que la construcción está bien. Pero en el momento que llega un divorcio, en el momento que llega un diagnóstico de un cáncer, en el momento que pasa algo en nuestras vidas, que llega la tormenta, se desborona la casa y se va la persona para abajo y deja de congregarse y deja de venir a la iglesia y deja de asistir a los grupos y no vuelve a contestar el teléfono, se entra en depresión y no quiere volver a saber nada de Dios porque su vida no estaba construida sobre la roca, estaba construida sobre la arena. Entonces es fácil de que se desborone. Y me encantó, y aunque no me crea, José y yo no nos pusimos de acuerdo. De hecho, esta serie tenía que haber empezado el domingo pasado, pero me enfermé, tuve una infección, me dio faringitis
me tocó tomar antibiótico, en fin, ya estoy mejor, todavía tengo la garganta un poco afectada, pero no pude empezar la serie el domingo pasado. José tuvo que traer una enseñanza de emergencia y sin ponernos de acuerdo terminó siendo como una pequeña introducción a la enseñanza de hoy, porque él habló acerca de la importancia de la sabiduría y la importancia de la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas, de que pongamos en práctica la palabra de Dios para que cuando llegue la tormenta tengamos un fundamento fuerte para soportar la inundación, el viento y la tormenta y la lluvia. Es importante que tengamos un fundamento fuerte. Y entonces hoy empezamos esta nueva serie que hemos titulado Haciendo la diferencia. Tú estás llamado a hacer una diferencia. Y entonces, como habló Andrés y Lilo ahorita en los anuncios, ¿quién no ha recibido una de estas? ¿A quién le falta? Caro no tiene una, por allá Vivi no tiene una, creo que por acá falta. También levante su mano si no recibió una de estas. ¿Ok? Debió haber recibido también un resaltador, un esferito. Quedaron bonitas, ¿no? Dice apuntando a Cristo al frente. Estamos llamados a apuntar a Cristo. Parte importante de marcar una diferencia es apuntar con nuestras vidas a Cristo. En la parte de atrás dice grupos de vida y dice juntos lo hacemos mejor. Creo que la dinámica distinta queremos empezar a implementar y queremos crear una cultura acá en Misión Vida y es una cultura de tomar notas. José habló de que tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Pero ¿cómo la podemos poner en práctica si ni siquiera la estamos meditando y no estamos tomando notas de lo que Dios nos va hablando a través de la palabra de Dios? De pronto tú estás hoy acá, entonces viste una frase que dije, salió ahí, pudiste anotar los versículos, puedes llegar a tu casa, meditar sobre eso. A mí me ha pasado que en prédicas donde estoy sentado oyendo una predicación, Dios me habla algo tan claro para mi vida, algo tan aplicable de lo que el predicador está hablando, que digo, esa palabra es para mí, tenía que oír eso. Y muchas veces, por más de que tengas la mejor memoria del mundo, si no lo anotas, adivina qué va a pasar. Se te va a olvidar. Si yo les preguntara a ustedes qué prediqué yo hace un mes, ¿se acordarían? No. La única forma para que podamos ir atrás y revisar lo que Dios nos habla a través de la palabra de Dios es anotándolo. Es sabio tomar notas, porque entonces nos va a permitir practicar y aplicar la palabra de Dios para que tengamos un fundamento fuerte y para que tú y yo marquemos y hagamos la gran diferencia que estamos llamados a marcar. Pero tenemos que tomar notas. También tienen un resaltador y se preguntarán, bueno, pero ¿para qué el resaltador? La idea ¿cuál es? Yo sé que es muy conveniente, es muy cómodo, nosotros les ponemos todos los versículos acá en la pantalla, pero la verdad que los motiva a que tengan una Biblia física y la traigan los domingos. Qué bonito es que tú saques tu Biblia. Si quieren, yo voy despacio para que les dé tiempo de buscar ahí. Y tú empiezas a resaltar los versículos que vamos viendo acá. Es bonito cuando, a mí me pasa mucho que a veces miro mi Biblia y digo, wow, miren todo lo que leí y miren todo. Y es más, yo tengo diferentes colores. Hay cosas que digo, este versículo me lo dijo Dios a mí, lo guardo y lo atesoro en mi corazón y lo tengo en un color. Qué bonito que es que tú puedas tener tu Biblia física, puedas resaltar los versículos, puedas ir a casa y meditar sobre ellos. Entonces, tienes tu resaltador, tienes tu Biblia. Si alguien acá de pronto no tiene Biblia física y tiene preguntas, porque hay muchas versiones, ¿qué Biblia debo comprar? ¿Cómo hago? ¿Dónde la compro? Búsqueme a la serie y yo lo guío para que se compre una Biblia de una buena versión que usted pueda entender y que usted pueda leer entre semana en su casa y que pueda traer acá los domingos. Es importante que empecemos a leer y aplicar la palabra de Dios. Y la dinámica distinta que vamos a implementar es que en nuestros grupos de vida, que de hecho empiezan no la próxima semana, pero la que viene. La semana que viene es semana de 4 de julio. Sé que muchos van a, cada jueves 4 de julio, ¿cierto? Muchos se van a tomar seguramente jueves, viernes, se van de paseo, van a hacer asado. Entonces los grupos de vida arrancan la semana que sigue. Y lo que queremos implementar nuevo es que en los grupos de vida la temática que se va a empezar a manejar es lo que se está predicando los domingos acá en la iglesia. Entonces usted va a llegar al grupo de vida, va a poder discutir lo que se predicó acá, vamos a poder traer una aplicación práctica de lo que se está hablando acá, porque aunque no lo crean, el gran reto que yo tengo es coger un texto, desglosarlo y no me da el tiempo para hablar todo lo que quiero hablar acá. A veces me extiendo, a mí me ponen ahí un reloj, es más, ya estoy viendo el reloj y ya vi que ya arranqué mal. Ni siquiera he empezado a predicar.
Entonces, en los grupos de vida vamos a poder hacer preguntas, vamos a poder entrar un poco más a fondo, ver la aplicación práctica de lo que se está predicando. Vas a poder de pronto compartir con otras personas lo que Dios te habla a ti. Sabes que hay mucha bendición detrás de pronto yo leer un texto y de pronto si a Sandrita Dios le habló algo, yo me puedo enriquecer mucho de lo que Sandrita puede compartir en un grupo de vida. Y digo, wow, no lo había visto de esa manera. Veo un ángulo distinto y creo que nosotros en los grupos de vida vamos a poder enriquecernos mucho compartiendo la palabra de Dios. Entonces es importante que tomes notas para que puedas compartir algo en el grupo de vida también, que llegues con una idea de lo que vamos a hablar en los grupos de vida. Así que no se pierdan los grupos de vida y empiecen a tomar notas. Yo sé que va a ser de gran bendición para la vida de ustedes. Yo en mi casa tengo muchos cuadernos de estos anotados y de vez en cuando echo para atrás. Digo, ¿cuándo fue que yo anoté eso? Y me toca, a veces duro un tiempo buscando, digo, Dios me habló eso hace 3 años atrás. Me agarro esa promesa. Tú sabes que cuando uno escribe algo es como que se vuelve real. No sé si les pasa a ustedes. Como que a veces lo piensa uno, pero en el momento que lo plasmas y lo pones en un papel es como, eso es verdad. Incluso a mí me pasa cuando yo agendo mi semana, yo escribo mucho, yo tengo listados y a veces digo, tengo que hacer esto esa semana y como que queda en un plan, pero cuando lo escribo en mi lista y lo anoto, ya no es un plan, es algo que tengo que hacer. Entonces de verdad que los motivo a que empiecen a tomar notas los domingos y en los grupos de vida. No salgan sin su libretica y no salgan sin su Biblia. Es bueno que tengan su Biblia física, es sabio tomar notas. Así que entonces hoy empezamos esta serie que hemos titulado Haciendo la diferencia, haciendo la diferencia. En esta serie vamos a hablar acerca de la importancia de servir a Dios, de servir a Dios. Todos estamos llamados a servir y en todo momento estar buscando y haciendo y cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Quién de acá quiere cumplir la voluntad de nuestro Padre? Yo no creo que haya alguien aquí que diga, no, yo quiero ir en contra de la voluntad de Dios. Si Dios dice derecha, yo quiero coger por izquierda. Pero el gran problema que tenemos es que a veces o no conocemos la voluntad del Padre o por necios nos desviamos y no cumplimos la voluntad de nuestro Padre. Y entonces para esto es un excelente complemento de la serie que acabamos de terminar, Herederos. Por eso, si hubieran tomado notas herederos, les apuesto a que se acordarían de muchas cosas y podrían ir atrás y revisar. ¿Ustedes se acuerdan de todas las enseñanzas que tuvimos por 3 meses en esta serie de herederos del libro de Efesios? De pronto no se acuerdan de muchas. Por eso es importante tomar notas. Y entonces, si tú y yo somos herederos, somos hijos, que fue lo que hablamos, somos bendecidos con toda bendición, ahora tenemos una gran responsabilidad, que es servir y cumplir la voluntad de nuestro Padre. Creo que todos acá queremos eso. Y si realmente sentimos y entendemos y tenemos conciencia plena de que eres un hijo de Dios, porque tengo que recordar una vez más, eres un hijo y una hija de Dios. Y como hijo de Dios tienes una responsabilidad, que es seguir la voluntad de nuestro Padre. Y entonces para esto vamos a estudiar el Evangelio de Marcos, que es perfecto para personas que andan ocupadas de aquí para allá, que sienten que no tienen tiempo, pero que quieren usar toda oportunidad para poder servir a Dios. Y esa es una realidad. Vivimos en un país, en un mundo ocupado, afanado. Todos acá estamos a veces corriendo. ¿Quién corrió esta mañana para llegar acá? De pronto los que tienen niños pequeños, los que tienen ya nietos, corriendo, que esto, que lo otro, que el bebé, que bañarlo, que arreglarlo, la lluvia, que eche el coche. Yo a veces cuando veo papás con bebés digo, ¿cómo hacen? ¿Quién ahorita es papá ahorita de algún bebé menor de uno? Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿cierto? Y yo a veces tengo amigos y uno los ve que echan el carro, el coche del bebé, la pañalera, y que no se quede el agua y que no se quede la leche, y entonces coche, silla de bebé, que el iPad, que esto, que lo otro, y uno dice, ¿cómo hacen? Y es un corre para acá, para allá. Las mamás corren entre semana, muchas mamás que trabajan y que tienen que alistar a sus hijos, llevarlos al colegio, trabajar, recogerlos, después atender la casa, venir a las actividades de la iglesia, sacar tiempo para ellas, que ir al gimnasio, que esto, que lo otro. ¿A qué horas hacemos tantas cosas? Entonces este libro de Marcos es perfecto para personas, diga, como yo, ocupadas, que estamos afanadas a veces, porque anoté esta frase acá: nuestra meta es llegar a usar toda oportunidad que tenemos para servirle a Dios. Esa es nuestra meta. Esa es la meta que tú y yo nos tenemos que trazar, es que encontremos las oportunidades que se nos presentan para poderle servir a Dios.
¿Tú sabes cuántas oportunidades te pone Dios en tu vida para servirle, pero no las tomamos? Es más, no las vemos, ni siquiera estamos pendientes o buscando esas oportunidades. La meta nuestra es encontrar esas oportunidades para poderle servir a Dios, porque es una oportunidad servirle a Dios. Yo quiero que tú entiendas eso hoy. Poderle servir a Dios es una gran oportunidad en nuestras vidas. Desafortunadamente muchos de nosotros no lo vemos como una oportunidad, lo vemos como una carga. Es más, ¿quieren que les confiese algo? A veces el pastorado se siente como una carga y no como una oportunidad. Yo a veces me siento cargado, a veces digo, yo no quiero hacer esto. Hay días que no me siento bien y hay cosas que no quiero hacer a veces y se siente como una carga, y es un gran error. Servirle a Dios no puede ser una carga, es una gran oportunidad en nuestras vidas. Servirle a Dios en tu trabajo, con las personas a tu alrededor, es una oportunidad. Servirle a Dios en tu iglesia es una oportunidad. Servirle a Dios en tu familia, hombres, pastoreando a tu esposa y a tus hijos, es una gran oportunidad. Mamás, cuando sirves en tu familia, es una gran oportunidad que te ha regalado Dios. Y tenemos que verlo como eso. No podemos ver esto como una carga, sino como una gran oportunidad que nos regala Dios. Y entonces, si vamos a entrar a analizar o a estudiar un buen ejemplo de lo que es servir y lo que es encontrar estas oportunidades de las que estoy hablando, creo que no hay mejor ejemplo que la vida de Jesús. Jesús es el mejor ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar diferentes enseñanzas de Jesús. Vamos a tomar diferentes situaciones en las que estuvo Jesús en el Evangelio de Marcos, que nos presenta a un Jesús activo en la obra y en el desarrollo del propósito de Dios para la vida de él. Recuerden que Dios tenía un propósito para la vida de Jesús. Jesús era 100% Dios y era 100% hombre también cuando estuvo acá en la tierra. Y él tenía que desarrollar el propósito y la voluntad de su Padre. Jesús vino para suplir necesidades físicas y espirituales de muchas personas. Vino para discipular a los discípulos. Vino para traer salvación a nuestras vidas. Y Marcos, el autor de este evangelio, nos presenta a Jesús como un siervo. Nos presenta a Jesús como un siervo y como alguien que vino para servir y no para ser servidos. Es más, vino a servir a tal punto que dio su vida por ti y por mí. Murió por tus pecados y por los míos, en servicio a ti y a mí y al Padre. Entonces Jesús vino, y si hay alguien que realmente hizo una diferencia, fue Jesús. Si alguien que realmente marcó una diferencia y partió la historia en dos, antes y después de Cristo, fue Jesús. Entonces, si vamos a querer un ejemplo de lo que es marcar y hacer una diferencia, tenemos que tomar la vida de Jesús. Y entonces hoy tú y yo gozamos de esta diferencia que hizo Él. Hoy podemos decir que somos herederos, que somos hijos, que fuimos apartados, redimidos, perdonados, que tenemos salvación gracias a la diferencia que hizo Jesús, gracias a que murió por ti y por mí. Y creo que no hay mejor ejemplo de alguien que marque una diferencia que la vida de Jesús. Y entonces, aquí anoté otra frase: se necesita diligencia para poder marcar una diferencia. Y la diligencia es hacer algo con cuidado, con prontitud, con agilidad, con prisa y ejecutarlo. Eso es hacer algo con diligencia. Porque hay personas que terminan muchas veces haciendo las cosas, pero no son diligentes a la hora de hacerlos. Eso pasa mucho a veces en el trabajo. Tú puedes ser un empleado de pronto en donde trabajas y tú le puedes decir, mira, toca hacer esto, esto y esto hoy. Y de pronto la persona lo termina haciendo, y algo que se debía hacer en un día lo terminó haciendo en una semana. ¿Por qué? Porque no era diligente, porque no se ocupaba de las cosas. Los que tienen, por ejemplo, negocios y tienen empleados saben a lo que me estoy refiriendo. Tú dices, pero es que esto se hace en una hora y termina durando todo el día haciendo esto, porque no es diligente la persona. O a veces lo hacen mal y no tienen cuidado a la hora de hacerlo. No son prontos para hacerlo, no son ágiles para hacerlo, no sienten como un afán para tenerlo que hacer, no ejecutan las cosas. Y ahí vuelvo a hacer la propaganda de las notas. Cuando tú tomas notas, puedes ejecutar lo que escribiste en el papel. Si tú oíste un versículo y tú lo anotas y lo estudias, puedes ejecutar y hacer lo que está diciendo el versículo. Si tú no lo escribes, no vas a poder ser diligente a la hora de cumplir la palabra de Dios para nuestras vidas. Y entonces, para nosotros marcar esta diferencia, tenemos que ser diligentes en lo que hacemos y cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy simplemente es una pequeña introducción de lo que va a ser esta serie.
Perfecto ejemplo, Marcos capítulo 10, versículo 45. Y este va a ser el versículo clave de esta gran serie. Vamos a estudiar casi todo el evangelio de Marcos, pero este es el versículo clave de esta serie. Quiero que te lo lleves hoy. Dice así: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Ni siquiera Jesús vino para que le sirvieran, Él vino a servir. Hay tantas historias de la vida de Jesús, y una que a mí me impacta y me gusta mucho es cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Es una porción de palabra que a mí me gusta mucho. O sea, Jesús, siendo Dios, vino y se arrodilló y le lavó los pies a los discípulos. Qué humildad la de Jesús. Él vino fue para servir. Y entonces, si nosotros somos cristianos, ¿cierto? Seguidores de Cristo, ¿cierto? Que todos acá somos seguidores de Cristo. Entonces, ¿por qué pareciera que estamos más listos a veces para que nos sirvan que para yo servir a otros? Tienes que preguntarte, ¿te gusta más que te sirvan o te gusta más servir a otros? Si la respuesta es que me gusta más que me sirvan a mí, entonces digo que algo está mal. Porque si nuestro ejemplo es Cristo y Él vino para servir y no para que le sirvan, entonces algo estamos haciendo mal. Nosotros estamos llamados a servir y no a que nos sirvan. Ahora, no significa que en determinado momento no me puedan también servir a mí. Eso pasa también. Pero mi enfoque no puede ser que me sirvan a mí y yo no servir. Y pasa dentro de la iglesia, pasa dentro de nuestras familias, esposos y esposas. ¿Quieres que tu esposa, por ejemplo, los hombres te sirvan y estén pendientes y te atiendan? El hombre muchas veces tiene esa mentalidad, que me atiendan, que me sirvan, que me corran. Pero ¿estás tú sirviendo a tu esposa? ¿Te has preguntado eso? Esposas, ¿quieres que tu esposo trabaje y te compre y haga y esto y suba y que te sirva y que te sirva y que te sirva? Pero tú no sirves en el hogar. Padres, ustedes quieren que sus hijos les sirvan, pero ustedes nunca les sirven a sus hijos. Es decir, esto tiene que ver, y esto no solamente aplica en la iglesia, aplica en todas las áreas y los ámbitos de nuestra vida. En tu trabajo, en tu hogar, aquí en Misión Vida, en la iglesia. Estás acá viniendo a Misión Vida esperando que te sirvamos, que el pastor te sirva, que los líderes te sirvan, que las personas acá te sirvan, pero tú no sirves acá adentro. Si entiendes lo que estoy tratando de decir hoy, queremos y tenemos a veces una mentalidad de que nos sirvan, pero yo no servir. Y la realidad es que aquí este mundo está lleno de personas que necesitan oír del mensaje de Jesús. Y ahí, a partir de eso, podemos empezar a servir. Estás compartiendo el mensaje de Jesús. Las personas allá afuera, en tu trabajo, en tu familia extendida, conocen el mensaje de Jesús. Estás sirviendo, mostrándole a los demás el mensaje de Jesús. Y acá noté algo que a mí siento dolor cuando leo eso, porque dice, lo noté acá, pareciera hoy que, y cuando digo iglesia no me refiero específicamente a Misión Vida, hablo de la iglesia general, pero también aplica acá en Misión Vida. Pareciera que hoy en las iglesias tenemos más espectadores que participantes. Tú estás llamado a participar, no a ser un espectador. Y qué pena si esto queda como un regaño. Quiero que entiendan lo que estoy tratando de decir. No quiero que se sientan regañados o que yo estoy acá echando pullas. No es mi intención. Créanme, yo los amo a ustedes, pero tengo que predicar lo que dice la palabra de Dios. Pero acá hoy en día pareciera que hubiera más espectadores que participantes. Y tú estás llamado a ser un participante y no un espectador. Si realmente tú y yo queremos hacer una diferencia, tenemos que hacer un cambio de mentalidad y pasar de ser espectadores y pasarnos acá y empezar a actuar y a pensar y a ser participantes. Tú estás llamado a participar de la obra de Dios. Si realmente quieres marcar una diferencia en tu vida y en la vida de los demás, empieza a participar. Queremos que nos sirvan, pero no estamos dispuestos a servir. Y entonces el propósito de esta serie es motivar, es confrontar a que empecemos a ser responsables y diligentes en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre y en servirle a Él. Ese es el resultado final que queremos con esta serie. Eso es lo que queremos que tú aprendas del Evangelio de Marcos. A que Jesús vino a servir y no a que le sirvan, a hacer una diferencia, a cumplir la voluntad del Padre, y tú y yo tenemos que hacer lo mismo.
tenemos que hacer lo mismo. Y entonces vamos a estudiar el Evangelio de Marcos. Pues saben que hay 4 evangelios, ¿no? Lucas, Marcos, Juan y Mateo. Y saben que es bonito porque cada uno relata la historia de Jesús, los milagros de Jesús, las predicaciones de Jesús, la historia de Jesús. Y uno puede ver que se repiten en los 4 evangelios diferentes historias, pero siempre tienen una perspectiva todas diferente. Por ejemplo, en Lucas, el enfoque o la forma en que el autor presenta a Jesús es un Jesús humano. Él trata de presentar la humanidad de Jesús, que vamos a Jesús en su parte humana. Mateo se enfoca más en Jesús como el Hijo de Dios, y Juan se enfoca en la divinidad de Jesús, Jesús como nuestro Salvador. Pero el Evangelio de Marcos, que es el que vamos a estudiar, se enfoca en Jesús como un siervo. Y entonces la intención de Marcos es escribir este evangelio para los romanos. La audiencia a la que él está escribiendo es a los romanos. Y los romanos eran personas muy activas. Eran personas que construían, que creaban, que se expandían, que conquistaban. O sea, Roma era un imperio tremendo. Y todo el tiempo estaban haciendo, ocupados, construyendo, expandiéndose. Ellos se expandieron por toda Europa, por todo Asia, por todo África. Era la actividad. Y entonces el énfasis del libro, del evangelio, es la actividad. Y entonces, como es la actividad, nos presenta a un Jesús activo, haciendo. Es más, el evangelio de Marcos está más enfocado en lo que Jesús hizo que en lo que él dijo. No malinterpreten. No significa que lo que él haya dicho no tenga importancia, o que el mensaje o la predicación de Jesús no sea importante, pero el ángulo que el evangelio nos presenta es lo que Jesús hizo y no tanto lo que él dijo. Y por eso nos presenta un Jesús activo, haciendo, viajando para aquí, para allá. Y entonces la importancia es lo que él hizo y no lo que él dijo. De hecho, vamos a ver a través del libro que una expresión del griego original, y se traduce esa palabra al español en palabras como inmediatamente, al instante, prontamente, al momento, enseguida. O sea, nos habla de un Jesús activo, haciendo. O sea, no simplemente Jesús durmiendo, a ver qué pasa. Pues vamos a ver si los discípulos ahí pues hacen algo y yo más como que me relajo, tranquilo. No, nos presenta un Jesús cumpliendo la voluntad del Padre, porque para cumplir la voluntad del Padre, para poderme enfocar en el propósito de él, necesita ser diligente y responsable. Se necesita de trabajo, se necesita de un esfuerzo, porque es que a veces queremos servir pero sin esfuerzo. Te digo, si tu servicio no requiere esfuerzo y sacrificio, no es servicio, porque te gusta hacerlo. A mí me encanta jugar fútbol. Yo no puedo decir que para mí es un sacrificio entre semana ir a un partido de fútbol, porque no lo es. Así llegue sudado, así llegue raspado, así haya hecho un esfuerzo físico enorme en el partido, no es un sacrificio. ¿Y saben por qué no es un sacrificio? Porque me encanta hacerlo. Parte fundamental de servir es que me tengo que exigir. No va a ser de pronto cómodo, quizá no me va a gustar. ¿O usted cree que muchos de los servidores acá de la iglesia les gusta llegar temprano, madrugar un domingo después de una semana dura de trabajo, y de pronto el domingo es el único día que tienen para dormir hasta tarde, y aún así se levantan temprano, llegan acá para servirle a Dios primero y a todos ustedes para que tengamos nuestro servicio de domingo? Es un sacrificio. Y claro, yo sé que lo hacen con amor, lo hacen con alegría, con gozo, pero no así deja de ser un sacrificio. Y entonces tenemos que tener eso muy claro, que se requiere un esfuerzo y de un sacrificio. Yo otra vez estaba hablando con alguien, con una pareja. Una de las cosas que tenían como, digamos que una disyuntiva era que el hombre le empezó a sacar en cara a la esposa todo como lo que, mira, yo hago esto por ti, y esto, y esto, y esto. Y cuando lo entramos a analizar, llegamos a la conclusión que muchas de las cosas del listado que este hombre hacía por su esposa y por su familia, pues realmente no lo hacía por ellos, lo hacía por él, porque él disfrutaba y le gustaba eso. Entonces, ¿hasta qué punto sí es un sacrificio? Hay hombres que son muy responsables, hay hombres que son muy trabajadores y que les gusta ganar dinero y les gusta estar bien. Y mucho del trabajo físico y esfuerzo que hacen estos empresarios lo hacen de pronto es por ellos. Ahora, que como consecuencia la esposa tiene buena vida, los hijos tienen buena vida, hay buen nivel de vida, claro. Pero no pueden enmascarar de que es que lo hago por mi familia, cuando de pronto la motivación es que lo hacen es por ellos. Entonces la pregunta es, ¿realmente están sirviéndolo a su esposa y a sus hijos? Requiere de un sacrificio para poder servir. Y entonces, una de las cosas que
hace 2 o 3 semanas tuvimos reunión de hombres. ¿Quiénes vinieron a la reunión de hombres? Ya estamos planeando la próxima para que no se la vayan a perder. Una de las cosas que estuvimos hablando en la reunión de hombres fue acerca del diseño de Dios para los hombres. El diseño original de Dios para los hombres. Y una de las cosas que hablamos, y lo hablamos en la serie pasada, es que cuando algo tiene diseño es porque tiene propósito. Hay intencionalidad detrás de un diseño. Entonces, y yo hago este ejemplo acá, el diseño de esta mesa es así y está diseñada de esta manera porque tiene que cumplir un propósito la mesa. Si la mesa no es plana, pues el agua estaría inestable y se regaría el agua, ¿cierto? No cumpliría el propósito de la mesa. Y una de las cosas que hablamos con los hombres es que este mundo de hoy en día, que es un mundo afanado, un mundo de corre-corre, y yo lo he dicho y lo pienso firmemente, que una de las estrategias más grandes y más como por debajito escondidas del enemigo es ponernos afanados a nosotros sin tiempo. Cuando no hay tiempo y tienes que enfocarte en el trabajo, en las inversiones, en 10,000 cosas antes que en las cosas de Dios, no te da tiempo de orar, no te da tiempo de leer la palabra, no te da tiempo de congregarte. Yo he hablado con personas que me dicen, es que no tengo tiempo de ir el domingo a la iglesia. No tengo tiempo el domingo a la iglesia. El único día que tengo para hacer, para lavar la ropa, para limpiar la casa, es el domingo. No tengo otro día. Trabajo todos los días. Una de las mentiras del enemigo es hacernos sentir, hacernos pensar que no hay tiempo. Y entonces vivimos corriendo, vivimos afanados, vivimos estresados. ¿Quién de acá no se estresa por falta de tiempo? ¿Hay alguien que diga, a mí cómo me sobra el tiempo? No, qué aburrimiento, ¿qué voy a hacer hoy? Me sobraron 4 horas del día de hoy. ¿Alguien ha dicho eso? Para que me regale a mí un par de horitas, por favor. Yo creo que todos, una de nuestras luchas es falta de tiempo, ¿cierto? Sentimos que nos falta tiempo y entonces cuando no hay tiempo para hacer las cosas, sentimos presión. Los hombres sienten mucha presión a veces porque tenemos que producir. Parte del diseño del hombre es producir, ser fructíferos, multiplicarse. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, creó a hombre y mujer y los bendijo y les dijo, multiplíquense y sean fructíferos. Es decir, produzcan. Estamos llamados a producir, pero pareciera que hoy en día el enfoque mayor es producir. Estamos sin tiempo y entonces no podemos hacer la diferencia ni en nuestras vidas, ni con nuestras familias, ni en nuestra iglesia, porque andamos ocupados produciendo y estresados. Estresados porque no hay tiempo, estresados porque el de al lado tiene mejor casa, tiene mejor carro, está haciendo stocks, está invirtiendo acá y yo no he hecho nada y tengo que hacer más. Y entonces tomamos cursos y brincamos para aquí, para allá buscando soluciones, cuando la solución está en Cristo, en el fundamento de lo que estábamos hablando, en construir nuestra casa en el fundamento. Entonces esta serie es para todos nosotros que andamos ocupados, pero que queremos usar toda oportunidad para servirle a Dios. Entonces este mundo, una de las estrategias del enemigo es que ha ido moviendo esta línea, porque la definición de diseño es una línea trazada. Eso es un diseño. Es cuando hay una línea trazada, hay un plan. Y lo que el mundo ha venido haciendo es que ha empezado a correr esta línea hacia un lado para que nos desviemos del propósito, del diseño original de Dios y entonces no podamos hacer una diferencia. Parte importante de que tú puedas hacer la diferencia, y es básicamente como la introducción, es que tú te mantengas bajo el diseño de Dios. Es que tú pongas a Dios como una prioridad. Si tú no haces eso, te estoy diciendo, no vas a poder hacer una diferencia. La única manera es volver al diseño de Dios para poder cumplir la voluntad de Él, para poder marcar una diferencia. Y entonces que nosotros, tú y yo como iglesia, no imitemos las conductas del mundo, que es lo que está pasando hoy en día. No imitemos las conductas ni las costumbres del mundo, pero más bien que dejemos que Dios sea transformando nuestras vidas para que seamos personas nuevas, cambiemos la manera en que pensamos, conozcamos la voluntad del Padre que es buena, agradable y perfecta, y entonces empecemos a hacer una diferencia en nuestras vidas, en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu iglesia, en tu economía, con tus relaciones. Es que tenemos que marcar diferencia en todas las áreas de nuestra vida. Es un mandato de Dios. Veamos lo que dice Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 11. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios.
Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito: mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior. Otra vez la palabra pronto. Viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y darle las correas y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día Jesús llegó a Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría, el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Entonces vamos a entrar a analizar 4 puntos importantes para simplemente sentar el fundamento de lo que va a ser esta serie, y es cómo identifica Juan Marcos, que es el autor del Evangelio, a este siervo del que vamos a entrar a hablar. Porque todas las enseñanzas van a ser acerca de Jesús. Todas las enseñanzas que vamos a tener en esta serie van a ser acerca de la vida de Jesús. Y entonces lo primero que empieza el libro identificando es a Jesús como la buena noticia y presentando testimonios confiables para asegurar que Jesús es quien es. O sea, Jesús no era cualquier aparecido ahí. De pronto para los judíos en el momento podría parecer eso, pero tú y yo hoy en día sabemos que Jesús no era alguien que apareció y ya. Y entonces es importante que tengamos como fundamento de la gran serie que vamos a hacer es que Jesús es la buena noticia, las buenas nuevas. Y entonces el primer testigo es el mismo autor del libro, Juan Marcos. Porque el autor del libro afirma contundentemente, vean lo que dice arrancando el primer capítulo: esta es la buena noticia acerca de Jesús, y lo identifica como el Mesías. Y después sigue como el Hijo de Dios. El mismo autor está diciendo que Jesús de Nazaret es el Mesías y es el Hijo de Dios. Y algo interesante que vamos a entrar a ver es de que este hombre, Juan Marcos, probablemente fue testigo de muchas de las cosas que Jesús hizo. O sea, él lo vio de primera mano. Algunas otras se las contaron, seguramente Pedro. Entonces, vean lo que dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 11 al 12, acerca de este autor del libro, de Juan Marcos. Dice esto: finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Este autor del libro, Juan Marcos, era alguien que vivía con su madre, que se llamaba María, y este lugar era un lugar de reunión de los creyentes que venían a oír la palabra. Seguramente este muchacho Juan Marcos era alguien que empezó a oír la palabra de Dios en este lugar. Y vean lo que dice Primera de Pedro 5:13, dice: su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Este hijo Marcos o Juan Marcos es el autor del Evangelio de Marcos. Y entonces seguramente Pedro tenía una relación muy cercana con el autor, Juan Marcos. Es más, muchas personas y expertos creen que Pedro fue el que trajo al Evangelio a Juan Marcos. Fue el que le predicó, fue el que le presentó a Jesús. Y entonces vean qué interesante notar lo que significa hacer la diferencia en un hombre como Pedro. Pedro hizo una diferencia. Pedro se dedicó a servir al Señor, a continuar la labor de Jesús, a cumplir el propósito del Padre, a pesar, incluso hasta dando su vida, a pesar de que lo persiguieran, a pesar de que lo metieran en una cárcel. Él continuó sirviendo a Jesús hasta el punto que llegó a discipular a un hombre como Juan Marcos. Y eso es lo que hace una gran diferencia. Juan Marcos terminó escribiendo un evangelio que hoy tú y yo estamos estudiando y leyendo. Porque es que cuando tú marcas una diferencia, quiero que entiendas esto:
tenemos que tener mentalidad generacional. Di conmigo, mentalidad generacional. Marcar la diferencia es tener mentalidad generacional. Lo que tú estás haciendo hoy, bien o mal, está marcando una diferencia para tus futuras generaciones. Lo que estés haciendo bien o mal hoy, porque estás haciendo algo, quizás malo lo que estás haciendo, estás marcando una diferencia para tus futuras generaciones. Pedro lo que hizo de servir, de hacer la diferencia, de mantenerse enfocado en su propósito, en la voluntad del Padre, sirviéndole al Padre, marcó una diferencia, porque un muchacho joven como Juan Marcos termina escribiendo un evangelio. Es increíble esto, realmente pensarlo. Tú no sabes lo que tus hijos van a hacer en el futuro. Tú no sabes si tu hijo va a ser un gran predicador, un pastor que va a ayudar a muchas personas, que va a llevar la palabra por el mundo. Tú no sabes eso, pero lo único que sí tienes control y que sí sabes es que hoy puedes empezar a hacer una diferencia en tu familia, con tu esposa y con tus hijos. Eso es tener mentalidad generacional. Y yo quiero que acá en Misión Vida tengamos mentalidad generacional. Lo que estamos haciendo hoy no es por nosotros, es por nuestros futuros hijos, es por los nietos. Esa canción de la bendición a mí me encanta porque dice: y los hijos de tus hijos, y los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos. Marcar la diferencia hoy es vital porque estamos hablando de las futuras generaciones. Quiero que tengas eso muy presente, porque cuando marcamos la diferencia es algo eterno, generacional. De pronto muchas de las cosas que tú haces hoy, que están fuera del propósito de Dios, son temporales. Todo el dinero que logres hacer, la casa que tienes, los carros que puedas tener, la cuenta de banco, el día que partas con el Señor, todo eso queda acá, es temporal, se pudre, no sirve de nada. Pero lo que tú puedas sembrar hoy en cuanto a hacer la diferencia, en cuanto a cumplir la voluntad del Padre, es eterno, porque marca las generaciones y continúa y continúa y continúa y continúa. Entonces tenemos que enfocarnos en lo eterno y no en lo temporal. Vean qué interesante que la palabra evangelio quiere decir buenas noticias, es digamos que la definición. Pero recuerden que el público para el que Juan Marcos escribe este evangelio es para los romanos. Y para los romanos este significado de evangelio o evangelium quiere decir noticias alegres acerca del emperador. Noticias alegres acerca del emperador. Qué bonito es que hoy vamos a estudiar o empezar a estudiar un evangelio que nos da las noticias alegres acerca de nuestro Rey, acerca de Jesús. Las buenas noticias de que ya no estamos muertos, pero que ahora tenemos vida. La buena noticia de que ya no tienes que estar en tu pecado, pero ahora puedes tener vida eterna. Que antes estabas en la oscuridad y ahora estás en la luz. ¿Por qué no compartir esas noticias con otras personas? Una noticia deja de ser noticia cuando te la quedas tú y te la guardas para ti. Ya no es noticia, es simplemente una información que te quedaste. Para que realmente el evangelio sean las buenas noticias, quiere decir que tú tienes que estar anunciando estas buenas noticias. Si no las estás anunciando, entonces no son noticias, es información que te quedaste. Es muy egoísta hacer eso. Si realmente nosotros creemos la palabra de Dios, creemos que ahora tenemos vida eterna, ¿por qué no compartir las buenas noticias con otras personas? Es importante que hagamos eso. El segundo testigo, aparte de Juan Marcos, que es el autor del libro, son los profetas que están en el Antiguo Testamento. Me gusta mucho como lo pone Marcos, y es importante que él ponga esta información y que el libro arranque de esta manera. Vean lo que dice el versículo 2, dice así: tal como el profeta Isaías había escrito. Se está refiriendo al Antiguo Testamento, que ese momento era la palabra de Dios para ellos en ese momento. Mira, envió a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. De hecho, Juan Marcos cita dos textos o dos pasajes de los profetas del Antiguo Testamento. Vean lo que dice Malaquías capítulo 3 versículo 1. Dice así: miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor, el que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces nuestro segundo testigo son los profetas que ya habían profetizado la venida de Jesús, del siervo. O sea, ellos ya sabían de antemano. De hecho, la palabra me gusta mucho que dice
buscan con tanto entusiasmo. Buscan con tanto entusiasmo. Tengo una pregunta para ti hoy. ¿Estás buscando con entusiasmo? ¿Cuántos colombianos hay acá? Entusiasmo. Ya saben de lo que estoy hablando, ¿no? Agüita para mi gente. Bueno, para los que no son colombianos, hay un show, se llama el show de Jorge, ¿el show de las estrellas o el show de Jorge Barón? Jorge Barón. Entonces él hace unos conciertos en diferentes lugares de Colombia y él tiene un dicho que es con entusiasmo. Entonces creo que la pregunta que tengo hoy para ustedes es si están buscando a Jesús con entusiasmo. Los profetas ya lo habían profetizado en el Antiguo Testamento, habían dicho, viene el Señor, y ustedes ya lo están buscando con entusiasmo. Y finalmente llega Jesús, el Salvador, el siervo. Pero creo que algo importante que tenemos que preguntarnos es si estamos buscando con entusiasmo. Y entonces algo interesante que encontré es que en los tiempos antiguos, creo que muchos saben esto, cuando un rey viajaba, cuando un rey iba de un lugar a otro, de un reino a otro, o sea, cualquier viaje que hacía el rey, él siempre iba en su carroza, pero unos días antes mandaba un grupo de mensajeros. Y estas personas se encargaban de ir alistando el terreno, de ver si había peligro, de ir alistando todo. Si de pronto no podían coger por acá porque había, no sé, se habían quedado unos árboles, ellos se devolvían y decían, no, vamos a coger por acá. Ellos iban preparando el terreno. De esa misma manera, los profetas habían profetizado que iban a haber mensajeros que iban a venir preparando el terreno para Jesús. Tenían que preparar el terreno. Y entonces aquí viene nuestro tercer testigo, que es el que estaba preparando el terreno, que es Juan el Bautista. Muchos han oído a Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista se refiere a Jesús de la siguiente manera. Vean lo que dice el versículo 7. Vean lo que dice. Juan anunciaba. ¿Saben qué es anunciar? Anunciar significa proclamar, cargar un mensaje, esparcir un mensaje. Es lo que significa anunciar. Anunciar no es simplemente predicar. Anunciar es simplemente escoger y cargar un mensaje y esparcirlo y gritarlo. Es a los cuatro vientos decir y proclamar este mensaje. Entonces vean lo que hacía Juan. Juan anunciaba, el Bautista, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo, hablando de Jesús. Entonces Jesús, incluso Él se refiere a Juan el Bautista como el más grande de los profetas. Juan el Bautista venía preparando el terreno, bautizando personas, predicando la palabra y diciendo que ya iba a venir Jesús. Y cuando llega Jesús, Juan el Bautista reconoce a Jesús como el Mesías y lo bautiza. Entonces ahí tenemos nuestro tercer testigo de que Jesús decía quién él dice que es. Y nuestro cuarto testigo es Dios mismo y el Espíritu Santo, el Padre y el Espíritu Santo. Vean lo que dice el versículo 10. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Me encanta eso. Eres mi Hijo amado y me das gran gozo. Los testigos finales que presenta el autor Juan Marcos para identificar al siervo de Dios como el siervo de Dios es el mismo Padre y el Espíritu Santo. Y las palabras me encanta que del Padre refiriéndose a Jesús como su Hijo, como su amado y que le da gran gozo. ¿Saben qué significa que le da gran gozo? Que el Padre está agradado. Eso trae gozo. El agrado trae gozo. ¿Tú crees que Dios siente gozo y está agradado de nuestra vida como la estamos viviendo? Esa pregunta que cada quien se tiene que hacer. Yo les repito, la palabra de Dios no está acá ni para motivarnos. Sí, voy a salir de esta, soy bendecido, la enfermedad no me tocará. Sí, eso es importante, eso dice la palabra de Dios. Pero lo principal para lo cual está la palabra de Dios es para confrontarnos, para hacernos las preguntas difíciles que nos tenemos que hacer. Y creo que una pregunta muy difícil que nos tenemos que hacer todos hoy es, y deberías anotarla, y es: ¿el Padre está agradado con la manera en que estamos viviendo nuestra vida? ¿Usted cree que Dios diría hoy: yo siento gozo de mi hijo o mi hija amada? Me siento agradado, estoy feliz de ver cómo están viviendo su vida. Si la respuesta de pronto es no, de ahí Dios les está diciendo: ya oyeron. Y eso es que no está agradado, entonces pilas a ver, ¿no? Oiga, yo como que voy a instalar unos parlantes con trenas para que ustedes.
Entonces creo que es importante que nos cuestionemos y que nos preguntemos si el Padre está agradado con nuestra vida. Y es importante que agrademos al Padre. Y creo que la forma más importante y más fundamental en la que tú y yo podemos agradar a nuestro Padre es, dilo conmigo, haciendo la diferencia. Si no estamos haciendo una diferencia, pues no creo que el Padre esté muy agradado en la manera en que tú y yo vivimos nuestra vida. Vean lo que dice Isaías 42:1. Y es otra vez Dios refiriéndose a Jesús. Miren a mi siervo, otra vez, siervo. Me gusta que el mismo Padre define a Jesús, a Jesucristo, como siervo. En otras palabras, el Padre está agradado de que Jesús haya venido a servir. Ese era su propósito, esa era su voluntad. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Se necesita de fortaleza para poder servir. Servir no es algo fácil, como les dije al principio. Se requiere un esfuerzo, se requiere un sacrificio. Por ejemplo, ¿cuántos anfitriones de grupos de vida tuvimos la temporada pasada? Tuvimos varios que prestaron sus casas para los grupos de vida. Y les tengo que decir que es un sacrificio prestar cada semana tu casa para un grupo de vida. Y yo les agradezco a los anfitriones y los que van a ser anfitriones en este nuevo ciclo. ¿Por qué? Porque mi mamá fue anfitriona el ciclo pasado y yo veía que ella se levantaba el día a hacer aseo, a limpiar el baño, a que haya jaboncito en el baño, que la toalla esté bonita en el baño. Salía, ya vengo, voy a ir a Walmart a comprar las cosas, preparaba sanduchitos, tenía el café listo. Es decir, le tocaba encerrar a los perros, le tenía que dar una pastillita a mi perrito Milo para que no molestara durante el grupo de vida, encerrarlos, darles hueso. Es decir, un esfuerzo y una planeación de su día. Y estaba sirviéndole a Dios, sirviéndole a su congregación, sirviéndole a las personas que estaban asistiéndose al grupo de vida. Pero se requería de un esfuerzo, se requería de servir. Para nosotros marcar y hacer una gran diferencia tenemos que servir. Y entonces así habla Dios. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Te tengo que decir, no creas que porque sirves Dios te va a dar la fortaleza que necesitas para poderle servir a Él. Cuando yo en mi posición como pastor me siento a veces cansado, que a veces lo siento, ¿saben quién? Mi fortaleza no viene de mí mismo, de decir yo sí puedo con esto, tal. No, me pongo a orar y entonces Dios me recuerda quién soy yo, me recuerda el propósito que tiene con mi vida y empiezo a pensar, Dios me ha llamado a mí a marcar una diferencia. Entonces mi fortaleza para continuar sirviendo y en la obra y en el propósito de Él, viene de Dios. Al que yo fortalezco, Él es mi elegido, quien me complace. ¿Y por qué lo complace? Porque es su siervo, porque vino a servir, a hacer la voluntad del Padre. He puesto mi espíritu sobre Él y Él hará justicia a las naciones. Miren a mi siervo. Qué bonito que Dios diga, miren a mis siervos, miren a Misión Vida como sirve. Miren, y quiero que piensen en ti, miren y pon tu nombre, a Pepinito, Pepinita, mi siervo y mi sierva, que me agradan, que me complacen, que están buscando mi voluntad, mi propósito a pesar de, y que están haciendo una diferencia en sus vidas y en las vidas de todas las personas alrededor de ellos. Ahora, algo interesante es que se supone que un siervo, en esa época el contexto de la servitud, de ser un siervo, era ser un esclavo. Era ser un esclavo. Y la esclavitud en ese momento había muchas razones o formas por las cuales alguien era un siervo. Y una de las más grandes era para pagar una deuda. Si tú le debías plata a alguien, tú le decías a alguien, pues yo puedo ser tu siervo por 5 años y saldamos la deuda. Una práctica común en esa época era, si tenías hijos o varios hijos, yo te entrego a un hijo mío. Entonces Janet decía, te entrego a David, llévese los 5 añitos de siervo y quedamos a paz y salvo. Entonces la persona que servía era también para pagar una deuda. Era alguien que recibía órdenes, era alguien que no podía opinar, que no tenía para decir, que tenía que seguir las órdenes, que no tenía autoridad. Pero cuando hablamos de servir en el contexto bíblico, hay autoridad, porque el siervo de Dios ejerce autoridad. Jesús vino a servir, pero con autoridad. No pienses por un instante que servir es no tener autoridad, porque a veces tenemos ese contexto de la persona que sirve, es que es el bobo. Yo antes de ser pastor, a mí tenía amigos que me decían, usted se la pasa, a alguien de acá le han dicho, pero usted se la pasa en la iglesia metido. ¿Qué es tanto lo que usted hace en la iglesia? ¿Y qué se siente uno como haces vos? ¿Será que sí me la paso en la iglesia? ¿Será que estoy sirviendo mucho? Yo hemos llegado a pensar hasta una locura como, ¿será que le estoy sirviendo mucho a Dios? Servir jamás va a ser una bobada.
Nunca te sientes mal ni te sientas menos porque le sirves a Dios. Jamás menosprecies servirle al Rey de Reyes, al Dios de dioses. Jamás menosprecies hacer una diferencia y poderle servir a Dios. Y para poder servir tenemos que ser diligentes. No podemos hacer la diferencia si no somos diligentes. Quiero que entiendas eso. Se necesita ser diligentes. No es como el otro año empiezo a servir, o cuando esta temporada de mi vida tan complicada pase, empiezo a servir. Yo entiendo que hay momentos de la vida, ¿sabes? Si de pronto acabas de tener un bebé, ¿sabes? Estás pasando una etapa de tu vida complicada, difícil, y de pronto tienes que apartar de servir en la iglesia de pronto por un tiempo. Es entendible, es normal, pero no conviertas una temporada, y siempre lo digo, en un estilo de vida. No conviertas temporadas de tu vida en estilos de vida y te quedes sin servir. Saben que como pastor lo veo mucho. Personas que están viendo una etapa complicada, y yo como pastor entiendo que tienen que dejar de pronto de servir, ¿sabes? Acá dentro de la iglesia, y lo puedo comprender, pero pasa un mes, 2 meses, 3 meses, termina la temporada y pasa 1 año, 2, 3, y lo que estaba llamado a ser una temporada se les convirtió en un estilo de vida. No dejes que una temporada se te convierta en un estilo de vida, porque tú y yo no podemos hacer la diferencia si no somos diligentes. Jesús, y esta es la responsabilidad que tú y yo tenemos ya para terminar, Jesús dejó a su iglesia en la tierra para que tú y yo pudiéramos continuar el ministerio que él empezó. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que tenemos que ser, diligentes y responsables. Esa es la diferencia que estamos llamados a marcar. Es que esto no es cualquier cosa. Yo quiero que entiendas que esto es vital y esto es crítico. Lo que Jesús y el ministerio de Jesús y lo que él vino a hacer y lo que vamos a estudiar en los próximos domingos, lo que él hizo, la responsabilidad de continuar eso es tuya y mía. Quiero que digas, es mi responsabilidad. Es tu responsabilidad. Y se necesita diligencia para poder hacer eso. Anoté esta frase que la encontré en un libro que estaba leyendo y me gustó mucho. Dice: cuando la diligencia es la base de todo lo que hacemos y decidimos actuar de forma correcta, establecemos normas que nos llevan a la excelencia y a la fidelidad a Dios. Es clave ser diligentes, porque muchas veces nos faltan componentes para poder ser diligentes y para poder hacer una diferencia. Si tú realmente quieres marcar una diferencia en tu vida, primero en la vida de tu familia, de las personas cercanas a ti, en la vida de las personas a tu alrededor y aquí en tu iglesia, tenemos que empezar a ser responsables y diligentes. Y yo creo que, a ver las notas, a ver, los felicito, sí los vi ahí tomando notas, me encanta. Eso es ser diligentes, es empezar pasitos de bebé, vamos a ir poco a poco. Vamos a crear una cultura de ser diligentes acá en Misión Vida, de servirnos unos a otros, de apoyarnos unos a otros, de hacer la diferencia como iglesia y de continuar el ministerio de Jesús. Lo que él empezó, tenemos que continuarlo. La próxima semana vamos a continuar con lo que queda del capítulo 1 y se pone bien chévere porque ya entramos a ver la vida de Jesús y vamos a entrar a ver las cosas que Jesús hizo, las mezclé ahí. Lo que él hizo y lo que él dijo, y vamos a ver características específicas de Jesús y en diferentes situaciones y milagros que él realizó. Va a estar bien chévere, no se lo pierdan, inviten a alguien, tengan su agendita en un lugar donde no se les vaya a olvidar, porque puede pasar de que llegan el domingo y ay, se me quedó. Téngala ahí como en la salidita de la casa con su Biblia, traiga su esferito, traiga su resaltador, medite sobre esto durante la semana. Vuelva a leer los versículos que leímos. Hágase preguntas cuando usted lea la palabra de Dios. Pregúntese, ¿qué me quiere decir Dios a mí a través de esto? ¿Cómo aplico yo esto a mi vida? ¿Qué aplicación práctica hay en esto que estoy leyendo para mí, específicamente para mi situación que estoy viviendo hoy? Si de pronto tú tienes una situación de matrimonio hoy, permite que sea Dios y el Espíritu Santo hablándote a través de la palabra de Dios, específicamente para tu vida y para lo que estás viviendo. Si de pronto estás viviendo una situación económica complicada, permite que sea el Espíritu Santo hablándote a través de la palabra de Dios, específicamente de una manera práctica para lo que tú estás viviendo hoy. La palabra de Dios tiene soluciones para todas las situaciones de nuestra vida, todas. Entonces los espero el próximo domingo.
grupos de vida. Arrancamos, ya saben, en una semana, no esta semana, sino la que sigue. Tenemos varias cosas que arrancan la otra semana. Arrancamos el discipulado. De verdad que creo que parte de ser diligentes y entender quiénes somos en Cristo y entender los fundamentos de lo que es el caminar con Jesús, lo vamos a ver acá en el discipulado a partir del próximo domingo 9:50 de la mañana. Lleguen acá desayunaditos, les tenemos café acá si quieren, con unas galletitas, toman su discipulado y después seguimos para nuestro servicio. Conéctense, va a estar Andrés y Lili aquí a la salida. No sé si esté lloviendo. Si está lloviendo, pues acá adentrico. Si no está lloviendo, afuerita. Para que se conecten con un grupo de vida. Es importante que se conecten con un grupo de vida. Va a ser de gran bendición para sus vidas. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde de domingo, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, Señor, de conocerte a ti, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser diligentes en lo que nos has mandado a hacer, Padre. Que podamos tener un corazón, Señor, que siempre esté buscando tu voluntad y tu propósito. No tanto nuestra conveniencia, nuestra comodidad y lo que nos gusta, pero más buscarte a ti, Padre. Revélanos, Señor, cuál es el propósito que tienes para nuestras vidas, Señor. Cuál es tu voluntad para nosotros. Y darnos la fuerza, Señor, la fortaleza que viene de ti, Señor, para poder hacer la diferencia en nuestros hogares, en la gente a nuestro alrededor, en nuestros trabajos y en nuestra iglesia, Señor. Que podamos tener una mentalidad, Señor, generacional. Que lo que estamos haciendo hoy marca una diferencia para nuestros nietos, para nuestros bisnietos y para las generaciones que vienen. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo hoy en nuestras vidas y por lo que vas a continuar haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero que sepan que los quiero mucho.